Germán Núñez, que dice, ¿por qué catalogarse como de derecha o de izquierda? Una persona o incluso un proyecto, digamos, de nación puede tener elementos de ambos espectros. Eso ya lo veo más difícil. Pero sí, supongamos. ¿Crees que son totalmente contrarios? Sí. Lo que pasa es que izquierda y derecha solamente expresan esto es lo que hace me estoy haciendo líos. Hay un sitio web que precisamente ha observado esto, que solamente usamos una línea de izquierda a derecha, y eso no define todas las actividades del ser humano. También está la visión entre lo libertario, lo democrático y lo antidemocrático y autoritario. Entonces tú puedes ser muy de izquierda, muy autoritario, entonces serías Stalin o Mao. Puedes ser de izquierda tremendamente liberal y entonces tienes a la socialdemocracia. Tienes a la derecha liberal, a la derecha libertaria, que no está en contra que está a favor de la democracia, y tienes a la derecha antidemocrática y autoritaria, que está en este momento representada por la derecha europea, por Víctor Orbán o por Donald Trump. Entonces, no todo es izquierda o derecha. Hay una izquierda que comete barbaridades, hay una izquierda irracional a la que yo he atacado y a la que he comentado en mi famosísimo libro La izquierda Feng Shui, que estamos viendo si lo reeditamos. Pero creo que tú te ubicas de derecha o de izquierda, quieras que no. La mayoría de la gente, estoy casi convencido, es de izquierda, pero no se da cuenta porque le han dicho que la izquierda es el marxismo y no es marxista. Pues yo tampoco soy marxista, pero soy de izquierda. ¿Por qué? Porque creo que debemos trabajar en pro de la justicia, porque creo que debemos trabajar en pro de la igualdad. Creo que la injusticia no es algo natural. La derecha considera que la injusticia es algo natural, es el orden natural de las cosas. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los pobres son porque quieren, los pobres son porque no quieren trabajar, los pobres son pobres porque son vagos, los ricos en cambio lo son por su trabajo, por su dedicación, por su entrega, aunque hayan heredado después de 5 generaciones, porque los que trabajaron fueron los de antes. La visión de derecha considera que la desigualdad humana es natural y que debe mantenerse, y que además seguramente Dios no nos hizo a todos exactamente iguales, y hay distintas categorías, incluso frases famosas de la iglesia como no puedes tratar iguales a los que no son iguales, tienes que tratar distinto a la gente, a los pobres los tratas de una manera distinta que al que es rico, al que es famoso o al que es presidente de la República. La visión de que somos una sociedad y la visión de que cada uno de nosotros es un individuo, la visión de que sobrevivimos como sociedad y tenemos que ser solidarios como sociedad, y la visión de no, aquí cada quien se rasca con sus propias uñas y cuando mucho de vez en cuando le damos caridad a los pobres para que nos miren como, ay, gracias patroncito. Eso eres uno u otro, no puedes ser los dos. No puedes ser alguien que busca la justicia creyendo en la injusticia, o que busca la igualdad creyendo en la desigualdad, o que considera que debe redistribuirse una parte de la riqueza contra la gente que dice que no, que los pobres tienen que quedarse pobres, y si no pueden comprarse sanidad, pues que se mueran. Si no pueden comprarse un médico y una consulta no la pueden pagar, pues que se mueran. Y la izquierda dice, no, mira, tiene que haber una sanidad pública de calidad que atienda a todo el mundo. Los niños solo deben estudiar si tienen dinero para pagarse una escuela. Y la izquierda te dice, no, hombre, tenemos que tener escuelas públicas, tenemos que tener una educación que le permita oportunidades a todos y que nos beneficie a todos, porque aprovechamos mejor los recursos humanos que tenemos como sociedad en beneficio de la propia sociedad. Si todos tus ingenieros los vas a sacar del 10% de ricos que hay en un país, pues no vas a sacar suficientes ingenieros y alguno de ellos va a ser tonto del bote. Pero si sacas tus ingenieros del 100% de la población, dándole una educación suficiente a todos para elegir a los mejores ingenieros, pues ya no tienes que elegir ingenieros tontos porque tendrás a los mejores, del 10% de los ricos o del 90% de los pobres. La izquierda y la derecha son esa visión. Y no puedes estar en los dos lados. Bueno, sí, yo estoy a favor de la igualdad, pero soy racista. No, hombre, mira, no puedes, no funciona. Yo estoy de acuerdo de que las mujeres sean iguales a los hombres, pero siempre y cuando me obedezcan y me dejen pegarlas. Pues no, tampoco. Entonces, creo que lo que no se entiende es que es la izquierda, precisamente porque en América Latina sobre todo, y en España en buena medida,
y en Estados Unidos clarísimamente, se le ha identificado con el marxismo, con el bolchevismo, con la Unión Soviética, con un montón de cosas que la mayoría de la izquierda del mundo, la mayor parte de los izquierdistas del mundo no queremos, ni estamos luchando por ella. ¿Y por qué lo digo? Porque el partido que tiene más militantes en el mundo es la organización de partidos que tiene más militantes de izquierda en el mundo es la Internacional Socialista. Somos los socialdemócratas que no somos marxistas, somos antimarxistas de hecho. La socialdemocracia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, nace en parte de ver las atrocidades que ocurren en la Unión Soviética. Eso ya no. Yo peleando por la izquierda peleo por la justicia, pero no peleo por eso. Y así lo decía, por ejemplo, Olof Palme. Entonces, yo tengo la impresión de que la gran mayoría de la gente es de izquierda en ese sentido, en el sentido estricto de cuáles son tus visiones de la sociedad. Pero están contaminados por la visión de la izquierda marxista y de la derecha que dice no, ser de izquierda es que tus hijos se los va a llevar el Estado para convertirlos en homosexuales. Y lo dicen. O ser de izquierda es que no puedes tener tu cepillo de dientes porque lo tienes que compartir con 5 vecinos. Que no es cierto, que nadie ha planteado eso nunca. Pero se plantean caricaturas extremistas y se plantean los horrores del bolchevismo que hubo en la Unión Soviética y en China. Yo he denunciado aquí varios de los casos más aterradores. Y se plantean como que eso es lo que quiere toda la izquierda, entonces la gente rechaza a la izquierda sin darse cuenta que le está haciendo el juego a la derecha. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, por cierto, cuando hablemos de las elecciones aquí en España.